Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 8. El título de la prédica es Jesús el Cristo, el Todopoderoso. Así que vamos a leer todos Apocalipsis 1 del 4 al 8. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Amén. Es que cuando nosotros estamos hablando de Dios y el Todopoderoso, de pronto la gente no entiende qué quiere decir el Todopoderoso. Es que Dios quiere decir, Dios es todopoderoso, es que Él lo puede todo, podríamos decir, lo puede todo lo puede, o todopoderoso, o que todo poder está en Él. Entonces la gente, cuando piensa que Dios es todopoderoso, entonces solamente pide para que tenga algún beneficio, de pronto de alguna circunstancia por la que le está pasando. Entonces si está en algo, ay Señor, por favor ayúdame, sí, Dios todopoderoso, ayúdame. Sí, está bien. Señor, ayúdame que voy a presentar un examen. Señor, ayúdame que está enfermo. Ayuden, que pidan a Dios, ¿sí? Que ayuden. Que esta mañana yo no había visto el WhatsApp. Yo estoy en un grupo aquí del conjunto, y es un conjunto, es un chat empresarial. Pero una señora llama: ay, por favor, yo sé que esto es un chat, solamente es empresarial, pero es que mi mamá está enferma, está hospitalizada y no le han dado cama, está en otra ciudad y está con que él tiene el coso el certificado de identificación digital, pero hablándolo a modo de bicho. Yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando, que tiene síntomas. Es que no digo para que de pronto no me corten, pero usted sabe, con ese miedo y esa angustia y ese terror que su mamá va a morir, y que no encuentran la cama, y que tiene diagnóstico, que tiene la enfermedad, y muy asustado, ¿no? Entonces, por favor, les pido una cadena de oración. Sí, entonces no, para que le den habitación y para que le... Sí, no, Dios es todopoderoso, decían. Dios es poderoso, Dios es grande, Dios es misericordia. Todo el mundo le decía, ¿no? Y sí, pidámosle también a la Virgen Santísima. Entonces uno dice, bueno, para muchos Dios es todopoderoso cuando lo necesita. Y es una vergüenza el Dios todopoderoso cuando se predica. Cuando se predican del que yo creo que es el Dios todopoderoso, se avergüenza. Pero cuando lo necesita, pídale a Dios, usted que de pronto Dios lo escucha. Esta semana, cuando me estaba celebrando cumpleaños, hicimos una pequeña reunión aquí. Estábamos los 5, estábamos mi esposa, mis 2 hijas y yo. Entonces estábamos jugando a un juego que pone un nombre acá, ¿sí? Aquí. Y entonces tiene uno que adivinar el nombre. Y entonces estaban los cantantes. Y yo de música, sé lo mismo que otro de medicina, no sé mucho, no sé prácticamente nada. Entonces mi esposa, teniendo misericordia de mí, entonces puso un nombre que yo conocía. Entonces bueno, pues para mí era fácil, ¿no? Entonces lo adiviné muy rápido. Y a Juliana le pusieron otro nombre que yo dije, ¿y esa vaina qué carajo será? Yo no sé quién sea. Y a Joe le pusieron un nombre que yo lo había escuchado, pero no sabía exactamente muchas cosas, ¿no? Yo le puse una a Daniela que yo decía, no lo he usado mucho, pero lo adivina fácil, ¿no? Y a mi esposa también. Cada uno ahí. Entonces le comienzan a preguntar, ¿no? ¿Está vivo? ¿No? Entonces, sí, está. ¿Está muerto? De otro. No, sí, él ya murió. No. Y entonces preguntaban a Juliana. Y Juliana preguntaba,
pero es una banda, no sé qué. Yo como no sabía qué era, pues yo ni me metí a decir, porque yo porque pongo, sí, ¿qué tal? No, sí es una banda. Y el otro, no, pero ¿cómo hace una banda? ¿Cómo hace? Me hubiera dicho Daniela y yo, que ellos sí conocían, ¿no? Y a Joe también le preguntaban, pero es esto, pero es lo otro. Decía, yo decía, yo medio sabía el nombre, lo había escuchado, pero no sabía exactamente, entonces no podía decir, ¿no? Pero cuando decían el de Juanita o decían el mío, no, sí, cuando me tocó a mí, yo dije, eso no que habla así, como que tal, ¿no? Entonces yo como que ya lo conocía, y es como costeño, sí, y él canta hablando así, yo diciendo todas las cosas de ahí. Y yo ya sabía quién era, sino que no decía. Entonces así cada uno fue adivinando. Y entonces Juliana fue la última. ¿Y cómo le ayuda a una Juliana? Entonces, pero pregunté más cosas. Y es una banda. Ya pregunté eso, ¿no? Y es hombre o mujer. Y yo tampoco sabría preguntar, porque uno queda como acorralado. Preguntar sobre un artista que ni yo podía ayudarle y ella preguntaba. Eso me hizo a mí pensar, oiga, es que Jesús, sabemos muy poquito de Jesús. Muy poquito. Si a uno le pregunta, mira todo lo que dice Apocalipsis. El que es el primero, el alfa, la omega, el rey de reyes, nos hizo rey. Entonces si le preguntaran a uno, oye, a ver, nos hizo reyes y sacerdotes, pregunte algo de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Murió. ¿Qué más hizo? ¿Qué más es? Es el Hijo de Dios. ¿Qué más es Jesús? El que trae regalos. Yo le diría, ese no lo conoce. Ese no lo conoce. Me estoy metiendo en el terreno que ¿cómo le voy yo a decir a Juliana algo que yo no conozco ese grupo? Uno medio sabía, yo más o menos sabía, ¿no? Hay gente que llega a la Biblia y medio sabe cositas de Jesús, que murió en la cruz, por ahí, ahí puede decir algún chispacito, pero más de ahí no puede decir. En cambio del de que le puse a Daniela, yo sí sabía, ¿no? Este es un boyaco enruanado, ella hasta canta, pero ahí la llamo, pero es hombre, pero es mujer, es latinoamericano, entonces yo podía decir con propiedad, sí es latinoamericano, y es conocido, sí, y entonces preguntaba, ¿y ha trabajado en alguna película, en un programa de televisión? Sí, otro, no, usted no lo conoce entonces, yo sí lo he visto en una novela, salió, ya ustedes saben. En la vereda velana, no les voy a decir el nombre porque la cuestión no es hablar de él. Estoy hablando que hay muchas personas que conocen a Jesús muy poquito, saben, tienen un poquito, pero cuando hablan lo que no es, el que conoce dice, está hablando pajarilla, no es eso. O sea, sí tiene esto, pero no tiene eso. Por falta del conocimiento es que la gente se pierde. Por no conocer a Jesús se pierde de todos sus beneficios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. O sea, nosotros no recibimos de él muchas cosas porque no entendemos que él es todopoderoso. Y entonces cuando dice todopoderoso, ¿en qué? Mira, él tuvo el poder, que siendo el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrar, se despojó de sí mismo y tomó la forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Y estando en la condición de ver, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta los hombres, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cualquiera diría, ¿quién fue el que murió en la cruz? Todo el mundo diría, Jesús. Sabe poquito, ¿no? ¿Y por qué murió en la cruz? Por nuestros pecados. No, usted no lo conoce bien. Es que él tiene la potestad de poner su vida. Dijo, a mí nadie me la quita, es que yo la puse en mí mismo. Él tiene el poder para hacerse carne y venir y obedecer hasta la muerte al Padre. Su potestad, la potestad que Dios le dio a él, es que puede rebajarse a la condición de un hombre, porque él, siendo el ser igual a Dios, no lo estimó, sino que él viene a tomar la herencia en el cielo. Él es el heredero. ¿De qué? Usted no sabe que Jesús es el heredero. Usted sabe, bueno, ¿por quién fuiste creado tú? No, yo soy descendiente del mico. No conoce a Dios. ¿Usted cree que en verdad usted es producto de la evolución? O sea que usted no conoce a Dios. O sea que usted no conoce. ¿Usted sabe por dónde vive? Sí, aquí en Bucaramanga. No, no, ¿que dónde vive? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Este está en la tierra?
¿Están en el infierno? No sabe. Muy pocos saben, muy poco. Entonces no entienden el poder de Jesucristo, que aunque es el Hijo de Dios, se despojó de su gloria como Hijo de Dios para poder obedecer al Padre en su obediencia, que desde antes de la creación del mundo Él organizó todo y creó todas las cosas por medio de Él y para Él, para que Él pudiera expresar ese sentir al Padre de obedecerle a Él hasta la muerte. Entonces, la muerte de Jesús, ¿qué es? Usted debe decir, la obediencia de la reverente sumisión que Él tuvo ante el Padre, que obedeció hasta en la tipo de muerte que iba a padecer en este mundo, que ya estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Entonces, Jesucristo no murió por su propio pecado. No. Él murió porque Dios dijo que de tal manera voy a manifestar mi amor a través de Él, que voy a mostrar mi debilidad. Entonces, cuando usted dice Dios nos ama, entonces usted puede decir Dios se debilitó y se humilló para poder manifestar el amor por nosotros. Si Él no se debilita, es su poder. Su poder es mostrar su debilidad, que aunque es un Dios todopoderoso y podría mandarnos a todos al infierno, Él, para manifestar su amor, tiene ese poder de manifestarse como hombre en carne, ser obediente hasta la muerte, pero también tiene el poder de poner su vida por nosotros para que el Padre mismo muestre su gloria al resucitarlo de los muertos. Entonces Dios es todopoderoso, que le dio vida a su Hijo. Dios es poderoso en hacer justicia. Dios es poderoso mira cómo se portó el Señor. Jesús, siendo el todopoderoso, mira a los enemigos del Señor. ¿No vio el diablo que le dijo que se arrodillara? Y dijo que no. Usted me está diciendo que yo me arrodille ante usted, pero usted es el que debía arrodillarse ante mí. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pero Él quiso ser servido. El diablo quiso ser igual a Dios, es decir, tomar el lugar que le correspondía a Jesucristo el Hijo, y quiso profanar el reino de los cielos, o sea, apoderarse del reino de los cielos. Y Dios, que al hacerse todo en su poder, se debilitó y mostró su humildad para venir a obedecer al Padre hasta la muerte, para poder salvar a los hombres, que llegáramos a encontrarlo a Él y a encontrar al Dios todopoderoso en Jesucristo, pudiéramos recibir la salvación. ¿Sí? Entonces, la muerte de Jesucristo es la debilidad de Dios, ¿o no? Usted no ha visto cuando uno va a castigar a los hijos, ¿no? Y los va a castigar y de pronto lo voy a castigar. Entonces llega la mamá, ay no, mire, no sea así, déle otra oportunidad. Entonces como que le hablando en el corazón, ¿no? Y dice, bueno, está bien. Entonces en su debilidad él se dice, bueno, está bien, lo voy a disciplinar de tal y tal manera, pero haga tal y aprendió, ¿sí? Es decir, que hay un momento en el que Dios muestra su ira, pero en la debilidad de Dios, lo débil de Dios se debilitó hasta la muerte, o sea, para mostrar amor por nosotros y misericordia. Y esa misericordia está expresada en las palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Él entendió, no sabíamos lo que hacíamos, nadie entendía. Pero Jesús había sido prometido desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, había prometido que pondré enemistad a ti al hijo de la serpiente, te pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. La serpiente, que es muy astuta, engañó al hombre y lo invadió de miedo. Lo hizo que tuviera mucho temor, que tuviera mucho miedo. Entonces, en ese miedo que tiene el hombre, el diablo aprovechó para controlar. Usted sabe que la gente se controla por el miedo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Ustedes han visto algún sitio donde se controle por el miedo? ¿Sí? Este mundo, que es una cárcel, y en todas las cárceles se controla por el miedo, y los asesinos y los matones siempre están aterrorizando. Entonces ellos siempre hacen la crisis, provocan la crisis, hace que la gente tenga miedo y conducen a la gente a que ellos mismos van a proponer una solución que no les dé miedo. Siempre acorrálelo, y cuando lo tenga así, digan, no lo mato si usted hace esto. Bueno, está bien, yo lo hago. ¿Qué es este mundo? Este mundo es una prisión gigante donde el que reina y el que gobierna en este mundo de las tinieblas es el diablo. Él que es el diablo, él que es como el que manda en la cárcel, entonces tiene todos sus secuaces repartidos por todo el mundo, y entonces hay servidores del diablo.
Esos servidores del diablo se enfrentan a los servidores de Dios, que son los ángeles de la gloria. Porque antes que el Señor viniera, envió ángeles para que hablara a su pueblo y estableció un pueblo a través de los ángeles, para que le fueran conociendo y aprender a temer a Dios. ¿Sí? Pero antes que viniera Jesús, entonces Dios mostró qué es un rey. ¿Qué es un rey? ¿Qué es un rey que tiene poder? ¿Qué es un rey que puede decir, quítenle la cabeza, salven a este? ¿Quién es el ejemplo más grandioso en el Antiguo Testamento de rey? David. David es el rey que conquistó muchísimos reinos, que dio muchísimas victorias. David es uno que había prometido Dios a Abraham, que de tus lomos, que de tu simiente saldrán reyes de ti. Y de Abraham evidentemente salieron muchos reyes que gobernaron Israel. Esos reyes, unos eran buenos, otros eran malos, pero dice que he hallado a David. Lo leímos en el Salmo. David es un rey que tenía mucho poder, y tenía tanto poder que, o sea, era tan valiente que Dios lo escogió porque era un hombre valiente que comprendió el nombre de Dios y venció al primero que venció, manifestando todavía, ni siquiera siendo el rey, sino mostrándoselo por Dios. Venció a un Goliat, uno grandísimo, uno chiquitín, así bonito, así hasta simpático, pero cuidaba, era corderitos, pero se enfrentaba con leones y con osos y los vencía. Entonces él pensaba dentro de sí, tenía ese corazón, David, de decir que él podría liberar a las ovejas de su padre, las cuidaba. Entonces, cuando supo que Israel estaba acorralado, que había un paladín que mandaba y hacía que todo el mundo tuviera miedo, entonces todo el mundo, como ahorita, no salgan porque el bicho los va a matar. A ver quién se va a enfrentar a ese bicho invisible. Una guerra contra un invisible. Ustedes han tenido una guerra contra un invisible. Estamos engañados. Han estado engañados. Yo alcancé a caer un poco en la mentira, en el engaño, pero como el Señor es misericordioso conmigo y nunca me deja estar así, yo decía, no, eso tiene que tener otra cosa. Eso tiene que ser. Me puse a investigar por mi lado. Y gracias a Dios que aunque no hay gente que sea muy creyente, hay gente que es muy inteligente, es muy sabia y tiene temor y tiene corazón y es gente noble y es gente que ha estudiado y se ha preparado y estudiaron para ser médicos si su profesión es curar a la gente, y científicos que quieren mirar que verdaderamente está mal, y hay miles gritando al viento porque mucha gente no quiere escuchar, les da pereza escuchar que esto es un engaño. Yo estoy cansado de mandar información a mucha gente que nos están engañando, que esto es un engaño, que todo el mundo tiene eso, que todo el mundo tiene virus, que todo el mundo tiene bacterias, que esto es una guerra dentro de nosotros, que es que usted come morcilla, chorizos, perros calientes, polvo en la calle, toma agua de mar, agua del río. Eso es real en nosotros, porque nosotros tenemos la misma formación, pero que en ese ecosistema que estamos nosotros viviendo en este mundo y en nuestro cuerpo, tenemos eso. Pero así como usted se enferma por comer mal, y se enferma mal por el estrés y por el miedo, así también esa cantidad de bichos se comienzan y se desordenan nuestro sistema inmune y eléctrico que tenemos dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento tóxico en la comida, tóxico en el ambiente, tóxico porque están echando cosas, esparciendo cosas por los... ¿Usted no ha visto aviones esparciendo basura? Platino y una cantidad de mugre, y la gente lo aspira y no saben, piensa que, ay, mire cómo dejó ese avión, ay, tan bonito. Pero ustedes van a mirar esto, vaya, mire, cae plomo, cae hierro, cae platino, mercurio. El ambiente está intoxicado. El Wi-Fi es un mecanismo de intoxicación, pero lo que más intoxica es el miedo. Lo que mata al ser humano es el miedo. Yo les he dicho, eres tú quien nació para recibir el amor, no el miedo. Nosotros, no me voy a cansar de decirle, nosotros no fuimos creados para experimentar el miedo. Jesucristo vino a librarnos del que nos tenía cautivos de la muerte, del temor de la muerte. Lo voy a leer otra vez. Hebreos capítulo 2, y lo voy a leer tantas veces sea necesario hasta que por fin salga de ese hoyo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte.
Esto es al diablo y librar, escuche, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estoy cansado de decir que no tengan miedo. Que lo que intoxica, y los científicos lo dicen, lo que pasa es que por eso está matando a los viejitos, a los científicos que todavía dicen la verdad, porque este mundo está siendo instruido para el nuevo sistema desde hace más o menos unos 50 años. Entonces las personas, los viejitos que tienen 90 y 100 años ya no los quieren escuchar porque piensan que están locos. Esos señores que son científicos, que tenían todo el corazón para, están diciendo, los están engañando, eso no sirve para nada. Eso no, el miedo los va a matar. El miedo hace que el hombre segregue acidez. El cuerpo se acidifica. Cuando el cuerpo se acidifica por la comida chatarra, por el azúcar, por las harinas, cuando se acidifica se intoxica y entonces la persona comienza a producir virus y bacterias. Eso es verdad. Mírenlo, es que yo estoy cansado de decir que miren por internet. A muchos les comparto. ¿Sabe qué hacen? Ay, tan largo eso de pronto, les da pereza. Estoy cansado. De eso yo no me canso de predicar el evangelio, pero sí me canso de decir que por favor lean, escuchen, investiguen por su cuenta. No le hereden a sus hijos la pereza de investigar. Investiguen, porque si van todo el día a la televisión se van a morir de miedo, porque allá los quieren conducir a que se intoxiquen con su propio miedo, porque el miedo destruye, acidifica el cuerpo. Y al acidificarlo con la comida, por lo que respira, por el wifi, va a comenzar a decir, soy positivo, y comienza a asfixiarse porque está asfixiado en la propia virus que tiene usted. Por eso es que se inventaron el asintomático, porque hay otros que no tenemos miedo. Entonces a mí, como de pronto me pusieron algunas cosas de hace algún tiempo, de pronto si me hicieron una prueba de esa saldré positivo, porque obviamente yo tengo. Porque si no me lo echaron hace tiempo cuando me dijeron que tenía que ponerlo contra la influenza o contra una cosa, pues no la metieron. Y a otros lo están colocando directamente con un palito que le meten a él. Si no lo tiene, allá se lo voy a poner para que aprenda. Y siguen creyendo, y siguen creyendo. Estoy cansado. Mucha gente está cansada de decir, pero todo el mundo corre, por favor, no tengan. Obviamente, eso no lo van a decir porque ellos son dueños de todo. El miedo. ¿Sabe por qué los niños son asintomáticos? ¿Sabe por qué los niños no se les prende? Porque ellos no tienen miedo. Mira, Juanita una vez me decía, y ustedes lo ven, mire cuando vayan ustedes a los entierros y lleven niños de 3 y 4 años, ellos no entienden, ellos no tienen miedo. Mi papá se fue, ellos no se ponen con miedo. Jesucristo dijo, si ustedes no se hacen como niños no pueden entrar al reino de los cielos. Porque es que el niño no tiene el temor de lo que los papás ya están intoxicados de toda la información que le tienen lleno de miedo del sistema que está llenando a todo el mundo de miedo. Y he dicho, no tenga miedo. Cantamos cada 8 días que eres tú para recibir el amor. Que no tenga miedo. No tenga miedo. No tenga miedo. Jesús dijo, no tenga miedo. Al apóstol aquí le dijo, oye, no tengas temor. Cuando Juan vio a Jesús en su gloria como el Dios Todopoderoso, cayó como muerto a sus pies. Porque ya no lo vio como el que estaba en la cruz. Porque ya no lo vio como el que murió y resucitó, sino que lo vio en su gloria. Y lo que Él nos está diciendo, Jesús está diciendo, escribe a las 7 iglesias que están en Asia y escríbele lo que ves. Y nosotros tenemos que ver lo que Juan vio, a Jesús en su gloria. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el Dios Todopoderoso. Pero usted le pregunta quién es Jesús y solamente lo ve muerto, solamente ve un crucifijo, solamente lo ve en los brazos de María. Usted lo ve como una persona histórica y que solamente ha buscado pedirle cosas de este mundo. Yo le digo, ay Señor, por favor, no me dejes que yo me pierda, ayúdame. Y yo hoy entro por internet y, oiga, increíble, yo cómo encuentro información. Si yo que soy un ignorante encuentro esta información, ¿cómo es posible que los presidentes o los gobernantes y muchos o son unos cobardes, vendidos y traidores que no les importa heredar a sus propios hijos este mundo que están tejiendo y en el cual se van a caer en su propio pozo por cobardes? Porque prefirieron no rebelarse ante un sistema que se los va a tragar a todos. Y que nosotros, gracias a Dios, no tenemos miedo, porque sabemos que el Señor nos puso para que nos escupieran, nos persiguieran, para que nosotros siguiéramos hasta nuestra propia vida para testificar que Él es el Rey. Que este reyesuelo genocida y depravado que está tratando de hacerle meter a todo el mundo ese montón de basura a través de esas cosas, que el Señor algún día haga justicia. Pero
son psicópatas, ¿cómo es posible que le crean a un psicópata? ¿No investigan quién es el que inventó toda esta basura? ¿No investigan de quién es el dueño de los bancos y la economía y qué es esto de la nueva banca? ¿Usted por qué no investigan? Yo digo, entonces todo el mundo atemorizado, todo el mundo lleno de miedo. Y obviamente la Biblia dice que allá nos va a llevar. Porque acaso el Señor dijo que habrá pestes y hambres. ¿Pestes, le dijo, es que el Señor va a enviar una peste? No, es que lo que va a producir esta guerra espiritual, donde el diablo sabe que le queda poco tiempo, es con miedo, y así hace que la gente muera por peste. Pero eso no viene de Dios. Es por haber desobedecido a Dios, por no haber creído a la verdad, por haber sido unos cobardes que se entregaron más bien al reino de este mundo y no entendieron que Jesús es el rey, el soberano, el todopoderoso. No lo leyeron en la Biblia. David, escucha la historia de David. Mire, segunda de Samuel. Busque segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 20, segunda de Samuel capítulo 23. Segunda de Samuel capítulo 23. Mire quién es, mire, si a un judío le preguntaran quién es este, todo el mundo diría, es David. Porque como él es su héroe, David es el héroe de Israel, ¿o no? Pero Jesús no es el héroe de Israel. Jesús es mi héroe, Jesús para mí es el todopoderoso. Pero David, que fue el que venció a ese Goliat, a quien Dios estableció como rey, y que Israel lo reconoció como rey, Israel reconoció a David como rey. Vieron el valor y la tenacidad de David. ¿Y de quién aprendieron los valientes de David? De David mismo. Y David en sus últimos años, y ya cuando estaba ya viejo, también dijo últimas palabras de David. Dice ahí 23. Segunda de Samuel 23:1. Estas son las palabras eternas de David, poderosas. Para las palabras postreras, perdón. Estas son las palabras postreras de David. David, hijo de Isaí, dijo a aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. En el temor de Dios. Es que prefieren temer a este mundo, a un bicho invisible, y no tiene temor de Dios. Y eso es lo que me saca la piedra. Luego dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol a una de la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con mi Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer. Toda mi salvación y mi deseo, mas los impíos serán todos ellos como los espinos arrancados, los cuales nadie tomará con la mano, sino que el que quiera tocarlos se arma de hierro y de asta, y son del todo quemados en su lugar. Mire, entonces David, que sabe quién es él y que sabe lo que Dios ha hecho con él y sabe la promesa que Dios le dio a David, y David lo escogió porque halló que David era un valeroso, que amaba a su nombre y que tenía temor de él y que sabía que Dios estaba con él. David sabía que Dios estaba con él y que había abandonado a Saúl. David sabía eso. Y él, en sus guerras y en sus batallas, tuvo discípulos, tuvo servidores, tuvo gente noble, gente que fue unos guerreros. Ustedes lean todo el 23, yo voy a leer solamente la parte que me necesito para ahora. Versículo 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José, Basebet, el Monita, principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Uno solo mató 800 hombres. ¿Usted se imagina con quién la compañía de David? ¿Con quién andaba David? Entonces, ¿David era el cobarde? ¿O es que ellos eran tan valientes como su propio líder? Aprendieron de David. No tenían temor, preferían morir y daban su vida por ese rey, por ese que fue establecido como rey. Mire otro. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita,
uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano en la espada. ¿Usted se imagina cómo habrá sido? No soltaba la espada, se le quedó pegada de la guerra. Un valiente, o sea, un man no soltó la espada, no se acobardó, le quedó pegada en la mano, se le quedó encalambrada, tullida. Otro valiente de David, recordado en la Biblia, porque reconocía quién era David, porque no era un cobarde. No era un cobarde. 10. Este se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano en la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leví, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempos de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos, es decir, un sitio donde tenían todas las provisiones, pero ellos estaban en un lugar fuerte y no podían. David tenía hambre y tenía sed. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Ay, ¿quién me diera agua de beber de esa que está ahí a la entrada, pero donde están los filisteos? El que vaya lo matan. Está a la entrada de la puerta. Ay, ¿quién me diera? Y entonces 3 de los valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, y trajo junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. Temas, ¿no? He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron eso. Es que haber un valiente de estos, imagínense, ustedes se imaginan un servidor de, ay, ¿quién me diera a ver allá? Ay, no, es que hay virus, es que hay una enfermedad, es que pasa. Hoy todo el mundo con un miedo, porque no creen. Ellos conocían quién era David y podían poner sus vidas por ese hombre valiente, por un rey, porque él es un rey a quien Dios estaba por él. Dios había hablado por la boca de David, había dado muchas batallas, y estos valientes, ¿quién me diera a ver una cosa? Eso ni lo será, me deja ir. Él no los mandó, sino que sabía, ay, ¿quién me diera a ver? Los 3 escucharon, nos hemos matado. O sea, si es que se reunieron, fue 3 valientes, no 3 cobardes. Si hubieran sido 3 cobardes, hubiera hecho y todo el mundo como cuando va a pagar la cuenta, ¿no? Yo no, ay Señor, no, pero ¿quién puede ir? No, tenaz. Cuando fueron a entrar los hebreos a la tierra, a conquistar la tierra, fueron 12. De los 12 solamente Josué y Caleb fueron capaces de decir: no, Dios está con nosotros. Ustedes 2 entran, el resto queda por fuera. Y murieron todos en el desierto por cobardes, porque se les había olvidado la promesa que Dios le iba a dar, que ustedes van a conquistar y yo van a dar la tierra que fluye leche y miel. Yo se las voy a dar a ustedes, y los acabo de sacar de Egipto con mano poderosa. Dios Todopoderoso venció a todos los dioses, venció a ese pueblo que era grandísimo, los sacó con mano poderosa, los puso en la tierra prometida, les puso un rey, les puso a alguien que fuera un ejemplo para que tuvieran valor, para cuando viniera el Rey de Reyes, a quien Dios le había prometido que de tu descendencia, de ti David, de tu descendencia, porque tú has sido una persona con un corazón como el mío, que no tiene miedo y que hace discípulos valientes, que David mismo dijo: no, yo no puedo beber la sangre, o sea, no me siento, Señor, bébela tú, la sangre de estos 3, porque yo los di por muertos. No puedo yo tomar un vaso de agua sabiendo que la sangre de ellos estuvo en peligro porque yo tenía sed. Valientes,
Valientes. ¿Acaso qué fue lo que hizo Jesucristo? ¿Acaso qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros? Entró al lugar peligroso, desafió las leyes espirituales de este mundo, a las tinieblas. Mire cómo llegó al sitio donde estaba el endemoniado gadareno con más de 20 endemoniados, como cogía las cadenas y las despedazaba. Y Jesús solamente con una palabra le decía que sal fuera, espíritu inmundo. ¿Quién eres tú? Legión. Jesús contra una legión. Por favor, no nos mandes. Por favor, déjanos sentar los cerdos. Está bien, vaya. Y todos fueron y se despeñaron. Pero nadie reconoce quién es Jesús. Los demonios sí. El diablo sí reconoce. Nosotros, increíblemente, no se acuerda quién es el Dios Todopoderoso. Mire lo que dice el Salmo. Que para las aguas. ¿Quién es el que para las aguas? A ver, piénselo, póngase aquí un letrero, diga el Todopoderoso. Póngase, yo les voy a poner desde hoy un letrero aquí en la frente que diga el Todopoderoso, ¿sí? Desde aquí en adelante. Póngaselo aquí y diga el todo Jesús, el Cristo, el Todopoderoso. De aquí en adelante. A ver si se van a acordar quién es Él. Y no seamos cobardes. Es que Jesucristo mostró cómo vencer este mundo. Él mostró cómo es que yo no le tienen miedo a un bicho, le tienen miedo a un demonio, le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a la oscuridad. ¿Qué tanto miedo? ¿A qué le tanto miedo? Entonces, si Jesús le dice que dé testimonio a mí, ay no, Señor, porque me matan. No, pues el valiente, pues va a figurar en el hall de la fama. Es más, cuando lo conocen, usted lea el Salmo, porque en la reflexión lo vamos a mirar. Mira que el Salmo está diciendo todas las características de Jesús en el Salmo de David. David nos estuvo diciendo: Él es el Todopoderoso, el que calma la tempestad. Él es el que nadie se aire contra todo el mundo. Él es el que es el Rey. Él es el soberano. Él es el que está describiendo sin haberlo visto. Ya lo conocía. David ya lo estaba viendo. Y la gente no entendió. Lo vieron y lo mataron. Dice el Salmo que al final no lo reconocieron, que no lo entendió, no lo aceptaron. Vio que resucitó a los muertos, vio que sanó a los enfermos, vio que perdonó los pecados, vio que Dios lo levantó de los muertos. Y todavía no creen que es el Todopoderoso. Pónganselo acá, en la frente. Aquí diga: Jesús, el Cristo, el Todopoderoso, que entra en mi mollera, carajo. A ver si puedo llegar un día a ser un valiente como los que le sirvieron a David. A ver, o es que voy a ser un cobarde siempre, sin entender quién es el Cristo, el Señor a quien sirve. Lo va a seguir viendo muerto en la cruz. Lo va a seguir viendo una momia que no le escucha, no habla, no ve, una pared que aparece como una figura y cree que tiene ojos y no ve, que no ve que tiene boca y no habla. ¿Y cómo le va a dar vida a Dios a una imagen para que le escuche y lo vea? No puede ni caminar. Yo veo que se le paran las moscas, no se puede rascar. Yo digo: ay, si fuera de verdad se rascaría, porque a mí se me para una mosca y yo inmediatamente lo estaría. Pero se paran los pájaros y todo y lo poposean y dicen que y van y lo lavan y le piden. No, yo no entiendo. Pero no pueden creer el que resucitó de los muertos, el Todopoderoso, el que es el principio y el fin, el que estuvo muerto y vive para siempre. ¿No lo ven como el alfa y la omega? Yo no entiendo. Yo le doy gracias al Señor que nosotros pudimos ver esa gloria. En este mundo pudimos ver la gloria de Jesucristo. Pero cuando usted ve la gloria de Jesucristo y usted comienza a prometerle cosas, yo le digo a la gente: no prometa. Eclesiastés capítulo 5. No prometa, porque usted está hablando con el Rey de la Gloria, con el Todopoderoso. Usted le pide y le dice: Señor, si usted fuera, me hiciera el favor, tú que eres el Todopoderoso, el soberano, y viene a la casa de Dios y le promete. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 5. Dice: 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de necios, porque no saben que hacen mal. O sea, los que van como ay, voy a ir a la casa, voy a ir a la iglesia, allá voy y le pido y le digo y le propongo. Entonces digo: más bien escucho, vaya, párele bolas a la palabra que hablan de Jesús, hablan del Rey. Vaya, pare antena. Y usted no ponga a hablar tanto, porque dice: no te des prisa en tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y
tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Yo se lo he dicho a mucha gente le he dado este consejo. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Diga, si prometo, cumplo. Porque usted no le está prometiendo a otro, a cualquier persona. Usted no le prometa al Todopoderoso lo que usted no puede cumplir, porque Él es todopoderoso para cumplir cuando usted le promete. Mire, yo estoy lleno de testimonios del Señor, lleno de testimonios del Señor, pero yo cuando voy a prometer, no te prometo nada. Yo solamente predico que te voy a predicar: Señor, ayúdame, guíame por tu palabra, ayúdame para entenderte, ayúdame para verte, ayúdame para arrodillarme ante ti y ante la gloria tuya, como lo hizo Juan, que cayó como muerto ante tu gloria, ante el Todopoderoso. Y que sea el que me levante, que yo no me sienta como arrogante. Mire cuántos arrogantes no hay de pastores que piensan que puede hablar de Jesús como: ay, así Jesús dijera, yo no voy a hacer caso. Por eso no saben que Él es el Todopoderoso y que tiene oídos, que es el Alfa y el Omega, que le ha prometido que va a ser tu siervo. Y a la hora del tinto, cuando de pronto le dice que vaya de testimonio de parte mía, vaya, hábleles de mí. No, porque me quitan el puesto, no porque descubren que yo soy quien soy. Ay, no dirán que yo soy un pastor. No, yo que soy un cristiano. Más bien diga, ay, háganse como si nada. Cobardes, yo les llamo cobardes. Ellos que el Señor los ha llevado hasta lugares de autoridad, no saben. Mire, voy a dar un testimonio. Bueno, pero voy a decirlo con la última, con lo de Mirellita. Mirellita, disculpa, pero me sirve mucho lo que tú me enviaste. ¿Sí? 4. Dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ay, Señor, es que yo era ignorante. Es que yo ignoraba que tú eras el Todopoderoso, el soberano. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Escuche, el que se puso ya aquí el nombre Jesús, el Cristo, el Todopoderoso, teme esas palabras, recuérdelas y no haga eso. Voy a dar un ejemplo. Resulta que una hermana me regaló un perfume. Entonces venía una caja. Yo es que como siempre he dado el ejemplo que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Siempre hemos dicho que no. Yo utilizo mucho ese ejemplo. Entonces los perfumes, la hermana me regaló un perfume y estaba acompañado. Eran dos frasquitos. Uno era como de pasta y el otro era como de vidrio, ¿sí? Entonces llegaron. Y resulta que yo siempre he dicho que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Que la carne es como la cajita. Cuando llegó el estuchito que me envió la hermana, yo lo saqué de la caja y resulta que venían 2 frasquitos. Uno venía partido y se había volatilizado. Mi esposa, que es muy... No lo bote, espera, yo voy y echó, y como todavía estaba untado, yo desde que lo olí, uy, esto huele muy rico. Entonces lo destapé, pero estaba partido el frasco. Un frasco estaba partido, el de pasta. Entonces ya fue y lo metió entre mi ropa para que se llenara como de... No se perdiera la fragancia, el aroma, toda mi ropa estaba... ¡Ay, olorosa! Pero el frasco se partió. El otro es un frasco de vidrio duro, fuerte, aguantó. La fragancia quedó por dentro. Entonces yo siempre he dicho, nosotros somos carne y es como la estuche en el que viene el perfume. Siempre he dicho que la fragancia es como el alma, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted ha escuchado que mucha gente habla basura, porquerías. Entonces digo, uy, esa fragancia no me gusta, uy, huele feísimo. La que me manda mi hermana, ay, huele delicioso, ay, sí. Y hay gente que habla y dice, ay, cómo le huele rico. Y el Señor, cuando uno habla de Jesús, ay, la fragancia de Jesucristo, la vida, está hablando la vida, sí. Cuando uno habla de Jesús, habla de la gloria, pues es como la prédica que tiene la fragancia, que entonces sale. Entonces nosotros somos espíritu, que es como el frasco de vidrio que sostiene la fragancia. El espíritu es el que le da eternidad, o sea, el frasco de vidrio le da eternidad, pero
La fragancia es el que llena el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si lo condensa por dentro la palabra, y el Espíritu Santo, cuando sale la palabra del pastor, y sale la sangre, y entonces eso se siente el ambiente espiritual por el Espíritu y el poder del Espíritu Santo. Eso es eterno porque yo tengo ahorita el Espíritu Santo que hace sea eterno, que mi fe sea eterna, que mi fidelidad sea eterna. Eso hace que sea eterno. Yo comparo los que no tienen fidelidad a los que llevan la emoción como el frasquito de pasta. Cualquier tropecito y ¡pac!, se partió, se salió todo. Eso duró 3 días, duró 2 días la emoción. Van con emoción y van y prometen: Señor, yo te voy a dar. Y cuando va a mirar, oiga, necesito que haga tal cosa, venga, se partió, ya no está. No sostiene. Todo lo que tenía por dentro, Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, se partió. ¿Quién es Jesús? No tengo palabras para decir. ¿Qué pregunto yo de Jesús? ¿Qué sé yo de Jesús? Ya se voló. Ya no tiene fragancia de vida. De pronto tiene la fragancia de la muerte. Gracias, hermana, por el detalle. Pero yo sé que el Señor está usando eso es para que yo pueda entender algo. Yo todo lo que hago, todo lo que me pasa, todo me sirve para bien. Yo por eso hablo de mi vida, porque todo lo que el Señor me permite que yo pueda entender. Juanito me dice: para algo va a servirle. De algo va a servir, de algo va a servir eso que pasó. Échale cabeza. Yo siempre estoy pensando también: el Señor, ¿por qué me pasó esto? Ay, Señor, no, pero ¿por qué? Reprenda al de ahora. No, yo, más bien, sabiduría. Señor, dame sabiduría. ¿Qué me quieres decir? Como Él me enseña muchas cosas y yo aprendo muchas cosas, entonces Él me permite que esas cosas que me pasan a mí sean buenas, porque los que lo aman a Él van a entender: ay, yo no entendía eso. Ay, entonces yo no voy a ser esa persona que soy tan volátil, que con solo un toquecito, ¡pac!, ya dejó la fe. Ya no se acuerdan que Dios es el Todopoderoso. No permanece. Estos fieles permanecieron fieles hasta el fin. Cuando Jesús vino, escogió sus discípulos. 12 discípulos. Uno fue el frasquito, ¡pac!, se partió. ¿Quién fue? Judas. Le ofrecieron plata y ¡pac!, hasta ahí llegó. Otros fueron como la fragancia de la emoción, ¿no? Que fueron nada. Cuando Pablo volvió a Jerusalén, encontró solamente a Juan, a Pedro y a Jacobo. De los otros dijo: les miento, que no estoy mintiendo. No había ninguno más, solo encontré al hermano del Señor y a Juan y a otros. No, pero el resto todos pusieron pies en polvorosa, se fueron. ¿En verdad, Pablo? Sí. Pedro, el Señor le cambió el nombre a Pedro. Pedro era, antes se llamaba Simón. Simón quiere decir el que llevaba el pidiendo. Pedro, llevado de aquí para allá por la emoción. Hoy te digo aquí, hoy me dices allá. Y Señor, qué bueno sería que estuviéramos acá, hiciéramos 3, no sé qué. Pedro, usted no sabe ni lo que está diciendo. Escuche la voz de Él. Ay, Señor, tal cosa no te acontezca. Apártate de mí, Satanás. Pobre Pedro, tenía esa boca como tan para aquí, hasta que el Señor, cuando vino el Espíritu Santo: tú eres una roca, tú eres un valiente. Y Pedro permaneció como una roca eterna. Dio su vida hasta la muerte. Pedro es un valiente. Para mí Pedro es un valiente. Para mí Pedro obviamente no tenía el Espíritu Santo, y como no tenía el Espíritu Santo no tenía el valor de poner su vida por Jesús. Pero cuando él comprendió que Jesús dijo: ya tiene la confesión del Padre, usted ya sabe que yo soy el Cristo. Qué maravilla, Pedro, qué maravilla. Pero sabe que voy a tener que rogar por ti para que tu fe no falte, porque el diablo los va a zarandear. Llegó el día de la muerte del Señor y zarandeó, y todo el mundo salió corriendo. Patitas, ¿para qué las tengo? Por ahí no apareció ninguno. El día de la muerte del Señor, cuando Él fue a enfrentar la muerte por nosotros, porque Él es el Todopoderoso que venía a dar su vida por nosotros, para mostrar el amor de Dios por nosotros, para manifestar la gloria del que Él es el soberano, que verdaderamente si Él es el Hijo de Dios y el Rey, pues Dios lo establecerá como Rey. Y así hizo Dios: lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Él es el que Dios había prometido a todo el mundo. Pedro dijo, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Vamos desde el 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios, como dice el Salmo 89, ¿no?, Dios le había prometido que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, vio de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este
Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado que esto que vosotros veis y oís. Pedro ya tiene un valor. Pedro ya es un valiente. Ya no le importó poner su vida por el Señor. Pedro ya es una persona que no es un cobarde. Juan, cuando el Señor fue a visitar a Samaria, y entonces no lo querían recibir, dijo: ¿qué quiere, Señor? Que hagamos que descienda fuego del cielo y los queme a todos estos. Dijo: usted no sabe a qué espíritu pertenece. Les llamó hijos del trueno. Creo que es Marcos capítulo 3. No me acuerdo. Marcos capítulo 3. Vean ustedes, Marcos capítulo 3. Versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen potestad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, o sea, a Jacobo, hijo de Zebedeo. ¿Saben quién es Jacobo también? Jacobo no es el hermano del Señor, este es un discípulo. Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, su hermano Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que esto es hijos del trueno. Les cambió el nombre. Imagínense esos valientes. Hijos del trueno, venga. ¿Cómo sería? Y sin embargo, Juan es el que en las 3 cartas dice: amados los unos a los otros. Pero ustedes saben quién es el enemigo de ustedes. Ustedes saben, les estoy hablando a ustedes, jóvenes que han vencido el maligno, a ustedes, y les habla como a los valientes. Y les habla a los que permanecen en la verdad. Y escribió y Juan le cambió el nombre y le puso siervo. Juan es el siervo. Y luego Jacobo. 3 valientes. Hablemos de 3 valientes solamente. Jacobo que dijo, porque Pedro dijo, Saulo dijo que había encontrado a 3. A Juan, a Pedro y a Jacobo. ¿Sí? Jacobo sí era el hermano. El hermano de Jesús es el que escribió el libro de Santiago. Y Judas también era hermano, o sea, hijo de María, no hijo de Dios, sino se hicieron hijos de Dios por haber creído en Jesucristo, pero entendieron que Él es el Cristo, que Él es el Rey, y por eso es que Jacobo, cuando usted lee en Santiago, está hablando de la boca, porque Eclesiastés dice que mucho cuidado con lo que dice su boca, porque entendieron que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Interesante, ¿no? Y entonces les puso por sobrenombre Saulo. Saulo era el grande. Saulo quiere decir el grande. Y Pablo decía el enanito, el bajito. El enano, el último, como el abortivo. Y a mí, ¿qué me puso? ¿A usted qué le puso? No importa. A mí me escogió como entre lo vil y lo menospreciado del mundo. Yo he dicho: Señor, yo era como un perro muerto. Si tú me das la sabiduría para aprender, para entender, me permites ser tu discípulo y poder ser tu siervo, yo te serviré con todo mi corazón. Te quiero servir. La gente no me entiende. Pero entonces cuando yo leo Apocalipsis capítulo 1, dice 1:1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben venir pronto, que deben suceder pronto, y que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Danilo, digo yo ahora, ¿no? A su siervo, diga usted su nombre, ¿sí? A su siervo, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Todos nosotros decimos nuestro nombre allí, porque nosotros no somos los cobardes que nos acobardamos para dar testimonio del Señor. Vamos a terminar con esto. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. Vamos a terminar cerrando para que usted ponga ese nombre ahí bien, que no se lo borre nadie. 21. Mire, vamos a leer desde el 5, pero usted léalo todo. O en las reflexiones lo vamos a leer todo. 5. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: he hecho esta. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la... ¿Se acuerdan algo ahí? ¿Quién fue el valiente? Jesús. Yo le daré de la fuente, ¿me entiende? Los 3 valientes fueron a tratar de sacar y arriesgaron su vida. David dijo: yo no puedo beber la sangre de ellos tomándome esa agua. Jesús puso su vida, su sangre, y dice: vengan y beban gratuitamente.
Yo le daré de beber. Yo arriesgué mi vida. Yo puse mi vida. Vengan y vean, ¿me entiende? Él es el valiente. Como es que uno entiende que es el todopoderoso. Ay, mire, dice: porque estas son las palabras fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él me será mi hijo. Luego termina y dice: pero, ahí hay un pero, ahí hay un pero, y es los que se partieron como el frasquito, el pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán parte con el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Usted verá, si quiere seguir creyendo en el Todopoderoso, encomienda su alma al Señor Todopoderoso, le sirve a Jesús como un valiente, porque el que va adelante es Él, porque Él es el camino. Entonces yo no estoy siguiendo a un cobarde, yo estoy siguiendo a un Rey de Reyes, a un Todopoderoso, que hizo que yo tuviera su mente. Y yo le dije: mire, es que yo quiero que tú recibas, piensa como pienso yo. Por eso yo no juzgo según el justo juicio. Cambió mis ojos, cambió mi mente. Dijo: porque todos los que hemos recibido la mente de Cristo, la mente de Cristo es la mente que puede dar su vida, que no le tiene miedo a los demonios, a las cosas no tiene miedo. Yo he dicho: no tenga miedo. Jesús no tuvo miedo. ¿Yo por qué voy a tener miedo? Me enfermo. Mire, Pedro, ¿por qué Juan duró 100 años? ¿Acaso sería que tenía miedo porque estaba en una cárcel? Duró mucho tiempo, no tiene miedo. Solamente decía: amados los unos a los otros. Amen con Jesús. Hablen de Jesús, hablen del Todopoderoso, del Alfa y el Omega, el que es el principio y el fin. El Todopoderoso le manda a decir a todas las 7 iglesias: escriban eso aquí. Jesús el Cristo, el Todopoderoso, pero véanlo como al que usted le sirve, no el cobarde, que es solamente una vida de emoción, como dice Eclesiastés, y le promete y luego no le cumple. Prefiere ser como la oveja perdida que el Señor estaba hallando. Yo me he sentido como esa oveja perdida, y yo me he sentido como esa moneda que encontró y hubo fiesta en el cielo, porque estaba perdida, pero la he encontrado. El Señor quiere encontrar esa fe, que se haga fiesta en el cielo, que los ángeles digan: uy, qué envidia. Produzca la envidia a los ángeles, pero usted no se arrodille ante los ángeles. Sea un valiente de Jesucristo, que Él es el Rey, el Todopoderoso, el Soberano. ¿Por qué tiene miedo a este mundo? A las tinieblas, a los demonios, a la muerte. A todo le tiene miedo. Se va a enfermar del miedo y va a morir de miedo, porque no pudo creer. Jesús es el Cristo, mi Salvador, el Todopoderoso. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por habernos revelado a tu Santo Hijo Jesús, al valiente, el Todopoderoso, al que descendió de los cielos, que estaba en el seno, que se hizo carne, que te obedeció hasta la muerte y muerte de la cruz. Por eso tú lo exaltaste hasta lo sumo y le diste un nombre que es sobre todo nombre, para que en tu nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, el Todopoderoso, a quien servimos, por quien estamos dispuestos a dar nuestra propia vida, que ya no es nuestra, sino que tú la compraste por tu sangre, te pertenece. Y si vamos a estar 10 años más, es para testificar la vida, para testificar tu amor, para testificar que tú eres el soberano, que nosotros no tenemos miedo a este mundo, ni al diablo, ni a los demonios, ni a la oscuridad, ni a los bichos que están saliendo, ni a ninguna peste, ni a ningún hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tú nos has dado toda la pobreza y la riqueza para que aprendamos a hacerte fiel en todo momento, que nuestra fe no sea tan frágil, que solamente sea la emoción que se evapora, que se pierde en el momento de la sensación, en el momento del culto. Solamente no tenga la emoción de culto, sino que su vida, que nuestra vida no cambie, Señor, que seamos fieles a ti, que seamos fieles al Rey de Reyes, al Soberano. Ayúdanos, por favor, ayúdanos para entender que los cobardes no van a entrar, ni los incrédulos no van a entrar, ni por falta de conocimiento de nuestro Dios se van a quedar, y van a quedar en la idolatría, en la hechicería, en el engaño, en la mentira de este mundo. Ayúdanos para que nosotros conservemos por el Espíritu Santo un poder que sobrepasa todo entendimiento para dar testimonio de la verdad, como lo aprendimos de los padres de la iglesia, que fueron los valientes que pusieron su vida para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo.
Toma nuestras vidas, Señor, y úsala como los valientes que todavía están en la tierra, exponiendo su propia vida que tú nos has dado para que podamos dar testimonio a la verdad. Ayúdanos para que no seamos unos cobardes. Ayúdanos para que el Espíritu Santo nos dé investidura de poder de lo alto. Guárdanos en tu nombre, presérvanos en tu amor, recuérdanos tu palabra por el Espíritu Santo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre la iglesia que ha visto la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Todopoderoso para siempre. Amén.